¿Te has fijado alguna vez en los alcorques de los árboles? Ya sabes, este agujero donde plantan los árboles en las aceras. Que ahí los hay de muchos tipos. Los hay que es un agujero, directamente está ahí el árbol. Los hay que están como puestos con un corcho de colores. Los hay que tienen como un bordillo. ¿Has pensado por qué es esto o para qué? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 153 del martes 13 de septiembre de 2022, hablamos sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible. Que iba a decir la sigla, me lo he dicho bien, para no decir SUD, para que la gente no sepa de lo que hablamos, y me ha trabado la lengua. Pero bueno, no, ¿qué me cuentas? No qué has hecho, sino dónde vas a ir dentro de unas semanicas, ¿no? Pues me voy a las JPod a Madrid, que es un evento de podcasting del 14 al 16 de octubre. Y oye, si estás por Madrid, si te gusta podcasting y quieres ir a verlo, pues vete a jpod.es, te compras la entrada, te vienes y nos vemos ahí, hombre, yo qué sé. Que es unos podcasts. De la Asociación Española de Podcasting, ¿no? Eso es, de la Asociación Española de Podcasting. Este año es en Madrid, va cambiando de ciudades, el anterior fue en Gijón. Y bueno, pues oye, está muy guay. ¿Y pues, tú qué me cuentas? Que ya me has convencido, que me voy contigo. Que si no pasa nada, yo también estaré por allí. No, pero yo te voy a contar que, oye, ahora que pasa el verano, te voy a decir que el verano es una época buenísima para hacer limpieza en servidores, migrar dominios de un servidor de dominio a otro, migrar CDN, o sea, todas cosas de hosting y servidores que de nuestras web y alguna de clientes. El verano es el momento ideal. Porque tú tiras una web el 15 de septiembre y el cliente no te llama corriendo. ¡Que se ha caído la web! 3 minutos, no se entera. Es buen momento para hacerlo y nada, pues eso, el verano hemos estado un poco haciendo esas tareas que se pueden programar, incluso para webs nuestras. No me llamaste, ¿no? Cuando se cayó trabaja no me da 20 minutillos, no te diste ni cuenta, ¿eh? Bueno, ¿damos paso al invitado? Vamos allá. Pues hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero Luis Martín, que es ingeniero de obras públicas y máster en hidráulica ambiental. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en vuestro ya mítico programa. Digo a nuestro compañero buenas, porque aparte de todo esto, lo importante es que es compañero en nuestra red en Podcastidad, que tiene un podcast ahí también súper chulo. Sí, haciendo agua. Que además también lleva unos cuantos programas ya, ¿eh? Sí, la verdad que no lo he contado porque en un primer momento decidí nombrarlo como temporada 1, episodio 1, en vez de hacerlo correlativamente, y ya claro que ya como que no hay marcha atrás. Y como el número de programas por temporada pues no es uniforme, pues la verdad que no tengo ni idea. Tendría que hacer recuento de cuántos llevamos ya, pero llevamos bastante, mucho. No sé si llegaremos a 50, pero si no, estaremos por ahí, ¿eh? Muy bien. Nada, bueno, venga, Luis, tu pregunta. La pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Pues mira, yo cuando escucho vuestro programa y siempre le preguntáis al invitado esto, yo siempre primero pienso, yo nunca he querido ser de mayor algo así en concreto de quiero ser futbolista, quiero ser astronauta. Lo único que me acuerdo de pequeño, que yo en alguna vez he dicho que quería ser esto, y de pequeño estamos hablando que a lo mejor 4 o 5 años, era cuando en mi calle pasaba el camión de la basura y se bajaban los basureros a coger los cubos de la basura. Pues yo los saludaba, me hacía muchísima ilusión y yo quería ser esa persona. No sé por qué. Muy pequeño. Me hacía muchísima ilusión. ¿El olfato lo tenías mal o algo? No, estaba lejos. Los contenedores estaban lejos. Yo lo veía ahí a lo lejos, pero como era de noche, estaba todo oscuro. Y si los saludaba, pues te saludaba. Porque claro, de repente ve a un niño en una ventana allí que te saluda, que te decía hola, pues yo lo saludaba. Pero luego nunca he tenido
en la cabeza ser algo en concreto, ni tirarme para una rama, ni cuando ya estaba en el instituto, lo típico de, ¿qué quieres ser? Pues yo quiero ser tal, quiero ser cual. Yo no te daba una respuesta. Lo que pasa que al final, cuando llegó, me gustaban las ciencias, me gustaba la ingeniería, porque eran ciencias más aplicadas y demás. Entonces yo sabía que quería hacer algún tipo de ingeniería, pero tampoco soy de las personas súper cuadriculadas de este tipo de ingeniería. Entonces la ingeniería civil, que toca un poco de todo, y me atraía, porque tiene la parte más técnica, pero tiene incluso la parte ambiental, un poco que coge un poquito de todo. Y por eso me decidí por este tipo de ingeniería, la ingeniería civil. Y luego dentro de la ingeniería civil, pues te puedes dedicar a hacer carreteras o cosas muy duras o estructuras, pero también te puedes dedicar a cosas relacionadas con el agua, que ya mete temas de naturaleza, medio ambiente, como que a mí me gustaba más trabajar con algo un poco menos duro. Y por eso terminé un poco dedicándome a la ingeniería y dentro de la ingeniería dedicándome a temas relacionados con el agua. Por estar con un pie en varias cosas que me parecía más interesante. De todas formas, ingeniería civil es de estas ingenierías un poco raras y que la gente no conoce, porque la ingeniería son informática, industriales, caminos. Bueno, ingeniería informática, eso ya empezaríamos a discutir si la informática es una ingeniería. Bueno, sí, pero ya sabes lo que es telecomunicaciones, pero que es de las menos comunes, que a mí me parece súper chula, ingeniería civil también, pero que verdad que no son las comunes, son puertos, caminos y puertos. Es que esa es ingeniería civil. Es que le cambiaron el nombre, ¿vale? Vale. Yo soy, por ejemplo, obras públicas, que es la técnica, y la caminos, canales y puertos era la superior, ¿vale? Lo que pasa es que tenían nombres completamente distintos. Eso en toda Europa era ingeniería civil y ahora con el grado es ingeniería civil. Básicamente los que se dedican a la construcción, a grandes construcciones. Y luego están los otros grandes, por decirlo así, ingenieros, que son los industriales. ¿Vale? Esas son como las dos ramas. Pero que la gente cuando ahora ya empezará a decir ingeniería civil, de hecho, yo muchas veces ya no digo ingeniero de obras públicas. Digo, mira, ingeniería civil, punto. Resumimos. Me gusta más. Antes. Me gusta más, así como concepto me gusta más. Oye, Enoch, ¿en la web de Trabajo en Medio Ambiente tenemos ofertas para este tipo de ingeniería? Sí, lo que pasa es que normalmente no se suele especificar tanto, porque con medio ambiente suele pasar que se suelen pedir más a lo mejor forestales, montes, agrícola, y luego, o incluso industriales también a veces se piden, y luego te dicen otras ingenierías. Pero no suelen especificar tanto como para algo así concreto. Pero sí que hay bastante ofertas para ingenieros así en general, hay bastante. En plan, nos vale cualquier cuadriculado, ese nos vale. Cualquiera que le ponga una derivada y no se intente tirar por la ventana, ese nos vale, ya está. Oye, ¿y acabaste el máster y esto y te tiraste directamente ya a la empresa privada o cómo fue? Sí, bueno, me tiré directamente. En una coyuntura de crisis que no había trabajo y que te tenías que pelear en tus primeros trabajos por intentar entrar en una empresa a la que al ingeniero de caminos que llevaba 15 años lo querían mandar a Chile, pues entonces estaba complicada la cosa. Y entonces decidí, al terminar el máster que yo hice, la especialidad era gestión integral de cuencas. Pues básicamente lo que consiste es en gestionar toda una cuenca, y para ello, como estaba muy enfocado también a investigación, no hice el doctorado por poco, porque al final me dije no, este no es mi camino. Pues la verdad que nos dieron muchísimas herramientas para evaluar el consumo de agua y los usos de agua en toda una cuenca. Y mi idea fue, vale, ¿y por qué no hacemos esto en una ciudad? ¿Por qué no lo aplicamos a mi barrio, a mi edificio, a mi casa? Todo esto lo que hago a escala de cuenca, porque bueno, es muy importante saber lo que tienes, lo que te entra, lo que sale, cómo se mueve el agua. ¿Por qué no lo hago a un bajo nivel? Entonces, esa fue la idea. Como no tengo trabajo, voy a echarle un poco de valor y voy a intentar hacer este tipo de proyectos que en España no existían y tampoco es que existan. No lo habéis encontrado seguramente una persona especialista en esto en concreto. Qué Así bueno. que me tiré para adelante. Pero la gente dice, qué valiente eres. Bueno, qué valiente eres. Si no tienes muchas más opciones, tampoco eres tan valiente. Lo valiente es cuando tienes que rechazar algo y decir, no, es que tengo un trabajo de 8 horas fijo, que me pagan muy bien y me voy por mi cuenta. Eso se ve valiente. Lo mío es, bueno, pues ya está. Buscavidas. Los otros son buscavidas. Cada uno con sus armas, con sus herramientas.
Con más herramientas que el que no tiene estudios, pero al final con tus herramientas buscarte la vida, ¿no? Sí. Lo que hemos hecho todos, yo creo. Sí, básicamente. Muy bien, pues genial. Pues vamos con el tema. Venga, vamos allá. Cuando llueve en un pueblo, agua corriendo por todos sitios, alcantarillas en algunos sitios desbordadas, en otros el agua no se mete a las alcantarillas. Dices, no hay manera de construir esto de otra manera, que los cauces de agua no se mezclen, que la carretera filtre un poquito de agua, porque al final es posible, ¿no? Pero yo no tenía ni idea de que existía una cosa que no me puso en el podcast llamada SUDS. Algo así, SUDS. Y dije, ¿qué narices es esto? Y me dice, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Y dije, ¡ostras, temazo! Así que para eso te traemos aquí, pero dime qué son, porque yo, ya te digo, eso es lo que mi idea es lo que yo te he contado antes, pero seguro que no tengo ni puñetera idea de lo que es esto. Así, vamos a ver al principio, ¿qué es un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible? Bueno, lo primero es decir que SUDS en concreto no es una cosa en concreta, ¿vale? SUD es más bien un cambio de filosofía, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bien. Imaginemos que tenemos ese pueblo que tú nos has comentado, hipotético pueblo, ¿vale? Antes de que se construyera una zona natural, y cuando llueve en esa zona natural, pues una gran parte de ese agua se va a infiltrar. Prácticamente no se va a contaminar el agua porque las superficies no están contaminadas. Y cuando haya escorrentía, pues los caudales de escorrentía no serán demasiado altos y luego serán continuados en el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un río agua abajo, pues en vez de que ese río cuando llueva a los 3 minutos ya haya un caudal súper grande, sino poco a poco subirá el caudal y se mantendrá en el río o a lo largo del tiempo más bajito y al final terminará bajando porque el acuífero que alimenta ese río pues ha ido alimentando al río, pero poco a poco, no todo del tirón. Vale. Ahora construimos nuestro urbanización de ciudad. Exactamente, nuestro pueblo, lo que sea. ¿Qué hacemos? Impermeabilizamos la mayor parte del terreno, con lo que conseguimos que mucha del agua que nos cae no se va a infiltrar, ¿vale? No se va a infiltrar, no va a llegar al acuífero. Va a haber mucha escorrentía y va a haber unos caudales muy grandes de esa escorrentía. En vez de que sean caudales más sostenidos en el tiempo y más bajitos, va a haber unos caudales muy grandes. Y además vamos a contaminar el agua, porque las superficies de una ciudad están sucias, claro. ¿Vale? De hecho, aunque la gente pueda pensar, y se pueda pensar en un principio de manera un poco lógica, bueno, es agua de lluvia. Sí, se puede ensuciar un poquito, pero no mucho. De hecho, en las ciudades se ha medido y las primeras, sobre todo lo que se llaman las primeras aguas, cuando no ha llovido durante un cierto tiempo y caen las primeras gotas, ese agua, sus niveles de contaminación pueden ser más grandes que el agua residual. Si hay mucha contaminación. Entonces, ¿cuál es la idea? Si esto me pasa en una ciudad por impermeabilizarla y la única manera que tengo para desahogar el agua es simplemente meterlo en una tubería grande, tengo que hacer algo para que los volúmenes que infiltre sean mayores de lo que se está haciendo ahora, los caudales que yo expulso de mi urbanización, de mi pueblo, también sean más pequeñitos y la calidad de agua que yo infiltro sea mejor. Entonces, ¿qué sería lo ideal en un pueblo? Que la situación de drenaje antes de construir y después de construir fuese prácticamente la misma. Si yo pudiera medir la calidad, el volumen que infiltro y los caudales, pues yo no supiese si he construido un pueblo, una urbanización o no la he construido. Desde el punto de vista de la hidrología se comporta más o menos igual. Esa es la teoría de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo narices hacemos eso? Es que como carta a los Reyes Magos está genial. Exactamente. Eso sería mi objetivo. Para que yo decir que mi drenaje es completamente sostenible, si tengo esos parámetros antes y después, puedo decir que es sostenible. Eso es lo que quiero hacer. Ahora, lo primero, podemos ver que en una ciudad, cuando tú ves una calle, incluso cuando hay jardines y demás, tú ves, por ejemplo, los jardines están sobreelevados. Así que cuando hay mucha lluvia, el agua de los jardines se va de los jardines. En vez de que vaya a los jardines el agua que tiene capacidad de infiltración,
Tú ves una Riati y la Riati siempre está por encima. El agua cae a la carretera y luego la mete en una tubería. Además, parece que nos dan dinero por cada litro de agua que metemos en la tubería. Parece que todo venga rápido, que se vaya rápido y da igual. Si tú ves y que se mezcle con el agua residual, además, si puede ser. Bueno, eso es otra cosa, si lo que lo comento. Pero, por ejemplo, mira fotos de una ciudad inundada, cualquiera, Madrid, inundaciones de no sé qué, Albacete, inundaciones, no sé qué. Tú ves las inundaciones y ves normalmente las carreteras llenas de agua y los jardines a los lados completamente secos. Dices, no, debería ser al revés. El jardín puede tirarse inundado 2 días sin problema. Yo lo que no quiero es que haya en una zona sucia y en una zona complicada que no haya agua. ¿Vale? Entonces, en principio está todo pensado para evacuar la máxima agua posible y rápidamente, que no haya ningún problema. La naturaleza un poco que le den por saco. O el que se tenga que ocupar de ese agua con esa calidad y con ese caudal, pues ya se tendrá que encargar a alguien. Pero yo en mi calle, eso de que se tire inundado un trozo de mi calle durante 1 hora o 2, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Y luego tiene otro problema. El problema de que el agua residuales y las aguas de lluvia se mezclan en los desarrollos antiguos, ¿vale? Esto ya en España, por ejemplo, desde hace muchos años no se puede hacer así. Las aguas pluviales tienen que ir por un lado y las aguas residuales tienen que ir por otro. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, yo construyo una urbanización en la zona alta del pueblo y esa urbanización la tengo que conectar con la zona antigua del pueblo, pues vale, yo puedo tener el agua pluvial y el agua fecal por otro lado. Pero si abajo en el pueblo solo hay una tubería, pues por ahí va a ir todo. ¿Vale? Eso te iba a decir, que siguen estando esas tuberías que conectan, que unen mucho. Claro, ese es el problema, vale. Sí. Esto es muy interesante porque el tema se llaman redes separativas o redes unitarias. Redes separativas porque separan pluviales y residuales o fecales, y unitarias, pues las que dice Luis, que es la típica que se pusieron. Entonces, en la parte antigua de los pueblos suele haber eso, y claro, si todo va pasando por ahí, pues obviamente da igual que tú lo separes en un lado porque luego se junta. Lo que es muy interesante que se hacen desarrollos nuevos ahora es que lo que haces es que la parte de pluviales, en vez de hacerle un tratamiento en la estación depuradora completo, igual que le vas a hacer a las otras, le pasas por un decantador de grasas o unos sistemas mucho más sencillos y directamente evacúas a un cauce, que es una forma de no mezclar y cuando hay una lluvia no saturar la depuradora, ¿no? Claro, muchas veces lo que se hace, y se hace también en las redes unitarias al final, como tú tienes unos caudales que pueden ser muy grandes cuando llueve, y primero, las tuberías no te van a permitir llevar esos caudales. Cuando ya se han acumulado, has conectado muchas calles y muchas casas, en un momento dado puede ser que sea imposible, ¿vale? Y entonces, antes de que reviente la tubería, o que llegue un caudal muy grande a la depuradora y la depuradora no pueda manejarlo, lo que se hacen es poner aliviaderos. Es decir, cuando me llegue el agua a esta altura, pues lo único que puedo hacer es evito que las partículas sólidas más grandes, que si papel y demás, le pongo una reja, pero todo lo que pase de un determinado caudal lo tengo que echar al río. Obviamente está más diluido, se supone que tiene un grado de dilución relativamente grande, pues bueno, no es lo ideal, pero bueno, al menos no es agua muy contaminada. Y es la única manera de poder eso, claro. de solucionarlo y defender un poco tu infraestructura, que al final funcionan en los caudales que funciona. Tú no puedes prever o intentar que una depuradora te pueda gestionar unos caudales brutalmente grandes, porque eso te va a pasar, ¿cuánto? 3, 4, 5, 6 veces al año, y el resto del año tiene unos caudales que son 20 veces menores. Tampoco tendría sentido sobredimensionar la infraestructura desde ese punto de vista. Oye, antes de irnos a otro tema, has dicho que en las ciudades construimos, dejando el parque encima de que me ha parecido muy gráfico, pero es que es cierto. Pregunta rápida, ¿de quién es culpa eso? ¿De quién? Bueno, yo muchas veces yo le echo la culpa al votante medio, como muchas otras cosas, porque imagínate que tienes una ciudad y que de repente el parque se te inunda, o la ciudad no está a los 5 minutos de haber caído una tormenta, no está perfecta.
Pues Vale. nos hemos acostumbrado a ese tipo de cosas. Vale. ¿Quién ha acostumbrado a cerrar. ese tipo de cosas a la gente? Quiero decir, que esto es culpa de por qué es más barato construir así, es culpa de que de una mentalidad antigua, es culpa de que los Sí. ingenieros de caminos han tenido la concepción de que el agua, si no llega al río, si no llega rápido al mar, está molestando. ¿De quién es culpa? De todo un poco. Al final es culpa de no tener una conciencia medioambiental, realmente, porque ¿qué problema tiene el drenaje actual? Bueno, puede tener un problema técnico de que se sobresaturen las redes, bueno, vale, pero el resto de problemas son realmente un problema medioambiental. Si no, tú no piensas que infiltrar menos terreno, menos agua en el terreno, es un problema medioambiental, que los caudales sean demasiado grandes también es un problema medioambiental. Se han visto muchos casos de ríos que se han destrozado en la primera lluvia tras construir una urbanización, porque de repente el caudal del río es 4 o 5 veces superior en un momento dado al que ha pasado normalmente en toda su vida. Entonces, ese tipo de impactos que son medioambientales antes no se tenían en cuenta. Cuando se han empezado a tener en cuenta, hemos dicho, oye, esto hay que hacerlo de otra manera. Y luego también está la pega que siempre ponen el tema del mantenimiento y de la fiabilidad. El hormigón sabemos cómo funciona, una tubería sabemos cómo funciona, haces 4 cuentas y sabes lo que va a pasar por la tubería, y en un momento dado que de una vez cada 10 años satures la red y demás, pues bueno, no puedes hacer otra cosa, ¿vale? Pero ya está, pero te quitas problemas. Hace un depósito, si hace un depósito, lo haces de hormigón, porque es lo que conoces y es lo que te da un poco de seguridad. Y no me voy a comer la cabeza por posibles beneficios que a mí realmente lo único que me van a dar es de quebradero de cabeza, porque los beneficios que va a tener a mí realmente no me importa. Ese es el problema, básicamente. Pero ahora ya sí, ahora ya las nuevas generaciones estamos viendo que eso hace falta y ya se está cambiando un poco la filosofía y están intentando introducir estos sistemas urbanos de energía sostenible. Que decirlo, una cosa muy importante, estos sistemas no sustituyen al sistema de toda la vida, es un complemento, es simplemente para que funcione mejor. Vale. Si nosotros ¿Y ponemos... cómo lo hacemos? Venga, Vale, por ejemplo, dale Venga, ponle ejemplos concretos, eso. Lo primero que habría que hacer es tratar la lluvia, es decir, hacer algo con la lluvia justo donde caiga, ¿vale? No queremos que la lluvia haya escorrentía, porque si hay escorrentía se va a ensuciar, se va a juntar con otras escorrentías, los caudales van a ser más grandes. Entonces, si a mí me cae agua en un terreno, yo la quiero tratar lo más rápido posible. Por ejemplo, un pavimento permeable, ¿vale? Nosotros imaginemos el caso de un gran aparcamiento de estos típicos de centro comercial, ¿vale? Sí. Todo en España están todos impermeabilizados, porque además son mezclas bituminosas, todo totalmente impermeabilizado. Imaginaos cuando llueve ahí, el caudal que sale de ahí con la superficie tan grande, todo impermeabilizado y además con bastante mierda, porque ahí hay aceite, hay restos de gasolina, restos de freno, de todo, mucha mierda, ¿vale? Eso no tendría sentido hacerlo para que un sistema sea de drenaje sostenible. ¿Qué se hace, por ejemplo? Eso se ve mucho, aquí se está viendo alguna en algún momento, pero se ve, por ejemplo, mucho en Estados Unidos, que es entre fila y fila de coches, en medio, en vez de aparcar un coche de morro contra otro coche, pues en medio de esos dos morros deja un poco de espacio y ahí pone como un jardín, ¿vale? Una zona deprimida con vegetación. Y entonces el agua se drena ahí, ¿vale? Ah, qué bueno. Se infiltra la vegetación y la grava que hay, se le pone una serie de gravas, hacen que se creen una serie de biofilm de bacterias que depuran el agua. Entonces lo que hago es claro. no la dreno directamente de la superficie, sino que primero la dreno ahí, ¿vale? Si la lluvia no es muy grande, pues ese sistema tendrá la capacidad de infiltrar toda el agua y luego de depurarla. ¿Qué pasa si el volumen es muy grande? Entonces, si el volumen pasa, el volumen que se puede infiltrar, porque la infiltración es finita, pues yo tendré una velocidad de infiltración que dependerá del terreno y demás. Primero empezará a acumular un poco de agua y se encharcará. Por eso Claro. la superficie está deprimida. Y si aún así el caudal es muy grande, entonces ya conecto eso con el sistema de toda la vida, con mi tubería. Cuando el caudal es muy, muy, muy grande, es como un sistema de emergencia. Pero toda el agua anterior de la mayoría de las lluvias, que son lluvias de menos
de menos intensidad, las gestiono yo, las infiltro yo y las depuro yo. No espero a que el muerto vaya A la depuradora, sí. Exactamente, o a la depuradora o al Río, o al donde sea, desarrollo sí. que esté agua abajo mía. Porque yo le voy a echar agua a la tubería, pero lo mismo, si le echo mucha agua a la tubería, el problema lo tiene pues el barrio, entre comillas, por decirlo así, por el que pasa esa tubería. El problema es como que le vamos echando el muerto uno a otro, agua abajo, hasta que con suerte por lo menos llega a la depuradora. Pues eso es lo que queremos conseguir. Y podemos conseguirlo. Eso, por ejemplo, se le llama, por ponerle nombre, se le llama áreas de biorretención, por ejemplo. ¿Vale? Porque tiene porque tiene planta, y biorretención o bioinfiltración. ¿Vale? En este caso sería bioinfiltración si lo voy a infiltrar. Otra cosa que puede ser es que yo no lo puedo infiltrar en ese momento, ¿vale? Porque debajo no tengo capacidad de infiltración, por ejemplo. Tengo un parking. Pero yo puedo... Sí, porque sea un parking de las plantas, por ejemplo. Exactamente. O simplemente porque el nivel freático esté muy alto, o simplemente porque tengo unas arcillas debajo y no voy a poder infiltrar. Pero a lo mejor puedo filtrar un poco, es decir, mejorar la calidad, y luego lo que puedo es retener las puntas de caudal, se me va a encharcar, y la salida que yo tengo de ese área, en vez de ser un caudal muy grande, es un caudal pequeñito. Entonces lo que hago es que reduzco lo que se llama laminar esas puntas de caudal, ¿vale? Entonces yo lo que puedo hacer es infiltrar, si puedo infiltrar, pero si no, simplemente con retener para reducir esas puntas de caudal, ya estoy haciendo algo, ¿vale? Otra cosa más directa es, por ejemplo, que en vez de ese aparcamiento sea impermeable, que sean pavimentos permeables. Se pueden hacer pavimentos que cuando el agua cae, atraviesa el pavimento. Y estás hablando de asfalto, vamos, ¿no? Sí. Hay, antiguamente, pues tú puedes tener pavimentos infiltrantes permeables antiguos, que pueden ser, por ejemplo, un empedrado en el que entre piedra y piedra hay tierra, y por ahí se infiltra el agua sin problema. Pero, claro, los empedrados tienen problemas, pero se han desarrollado tanto asfalto como hormigones, que el agua la atraviesa. Y además, si alguien tiene interés, hay muchos vídeos en internet, lo típico de una excavadora la pala llena de agua, y que la vuelca y todo ese caudal hace ¡fum! Y se lo traga. Entonces, con eso consigue, prácticamente no voy a tener ninguna escorrentía, y voy a infiltrar prácticamente todo al terreno. Y se va a quedar seco, y mi coche lo voy a seguir aparcando. Es decir, tú entras en un aparcamiento de ese estilo y no te das cuenta de que hay algún problema. De infiltración, claro. Y entiendo que esto para el tráfico incluso es mejor, porque los coches rodando haciendo aquaplaning pues van bastante peor que si no hay agua. Obviamente, en estas zonas charcos no hay. Claro, por eso digo que muchas veces te encuentras, de repente hay forma un charco porque hay una zona que está un poco deprimida, porque claro, no todo va a ser perfecto. Entonces, claro, este tipo de cosas tiene algunos impedimentos, pues sí, algunas pegas pueden tener, porque cuando tú haces, por ejemplo, un pavimento permeable, hay una serie de huequitos pequeños por los que pasa el agua, ¿vale? El problema está en que eso se puede llenar de polvo, se puede llenar de algunas partículas, entonces hay que hacer una limpieza, llaman un barrido, a veces de vez en cuando hay que hacerle un barrido. Entonces, el primer día, el que vemos cuando el vídeo de la excavadora, eso es el primer día, que infiltra que no veas, pero luego esa capacidad baja un poquito, pues claro, al final es un poquito de basurilla que entra, de polvo y demás, pero tú lo que tienes que hacer es mantener una capacidad mínima para que eso siga funcionando bien. Entonces, claro, si yo a ti te digo que en tu centro comercial, en tu aparcamiento, voy a poner un pavimento permeable, que a lo mejor te cuesta un poco más de dinero hacer la mezcla bituminosa y ponerla, porque, bueno, es nuevo, no es el de toda la vida, y que tienes que tener un mantenimiento, pues a lo mejor tú dices, sí, porque esto es muy bueno para el medio ambiente, o puedes decir, pero la normativa me obliga. No, pues entonces me voy a tu casa. Si yo puedo poner aquí una tubería y pongo conectarla, maceteros, como el otro día en un parking, que tengo la imagen, que entre coche y coche había vegetación en maceteros, dices. Ahora que lo dices es como que había costado ponerlo en el suelo directamente. Claro, pero el macetero, por ejemplo, cuando cae una bolsa y se vuela, pues no cae dentro del macetero. Se cae debajo y lo barre. Pues ese tipo de tonterías son los que piensan
lo que piensa la gente cuando dice, bueno, ahora tengo que mantener esta infraestructura. A lo mejor una tontería ese mantenimiento, pero si para ellos solo le va a suponer en teoría problemas, pues no lo hacen. Oye, y se me ocurre una cosa que a lo mejor está bien hecha, los alcorques de los árboles, donde están los Claro. árboles en las ciudades. Claro, pero tú no has visto ahora los alcorques que lo están cubriendo de corcho el corcho artificial, además, pone un plástico que parece como imitar al corcho. Claro, obviamente, todo lo que esté hundido, perfecto, el agua vaya allí. Si yo tengo escorrentía en una acera, pues por lo menos que el trocito de acera que le toca a cada árbol, por lo menos que drene a ese árbol. Pues mira, si te cae de repente 2 litros por metro cuadrado, pues mira, 2 litros por metro cuadrado por 4 metros cuadrados ya son 8 litros que le estás echando al árbol, por ejemplo, para hacer una Y lo cuenta estás regando a la sencilla. vez. Exactamente. Siempre y cuando al alcorque no le pongas un ribete alrededor, como en algunos sitios he Ahí visto, está. dices. ¿Que para qué eso? Para que las colillas no entren dentro y sea más fácil barrerlo y más fácil hacer todo. Al final es eso. Esto parece una tontería, pero el tema, cuando metemos estos tipos de sistemas que, sobre todo, que tienen vegetación dentro de ellas, lo que se llaman sistemas basados en la naturaleza, al final el problema siempre es, bueno, pero ¿esto quién lo mantiene? Es que esto es complicado de mantener, es que esto es más feo y ahora tengo que contratar gente, no sé qué. Pues mira, limpiar un sistema antiguo con una alcantarilla, pues que venga el de la limpieza, que desatasque un poco, que quite hojas y tire para adelante. No tienes ni que podar, no tienes que hacer absolutamente nada. Obviamente, un problema, pero los gestores muchas veces piensan así. ¿Qué más cosas podemos hacer, por ejemplo? Pues lo que se habla muchas veces de cubiertas verdes en los tejados, techos verdes, ¿vale? Techos verdes. Eso, aparte de tener sus beneficios, porque aíslan, porque generan mayor biodiversidad, porque hacen un montón de cosas, tiene una capa de tierra. Cuando te va a llover ahí, pues eso tiene una cierta capacidad de absorber el agua y no va a transmitir el agua tan rápido como una superficie completamente impermeable. Por lo tanto, va a amortiguar un poco esos caudales. Obviamente, por ejemplo, un techo verde pues tiene una capacidad limitada porque no puedes poner una profundidad muy grande normalmente porque los edificios no están pensados para eso. Pero es un eslabón más de cosas que podemos hacer. Nosotros podemos poner en nuestro tejado un techo verde que tenga una capacidad, luego lo que no sea capaz de drenaje, lo mismo tenemos un área de bioinfiltración o que se llaman también jardines de lluvia, a lo mejor a nivel del suelo, y lo que no podamos gestionar con eso, lo último, a lo mejor ya sí va a nuestra tubería, pero yo puedo ir enlazando distintos sistemas urbanos de drenaje sostenible, distintas técnicas, para llegar a conseguir poco a poco. acercarme más a lo que yo quiero conseguir. Claro. No, ¿Vale? Y ahora mismo, para que veáis, bueno, os puedo dar una pequeña lista de cosas que se pueden hacer, por ejemplo. Cunetas verdes. Imaginemos las cunetas de una carretera, ¿vale? En vez de hacerlas de hormigón impermeable, las puedo hacer de una superficie permeable. Entonces, voy a infiltrar lo que pueda y lo que no pueda infiltrar se va, si está bien diseñado, el agua va a transcurrir como si fuese una cuneta normal. Eso se tiene que hacer bien, obviamente. Aquí voy a hablar yo, que es que has tocado un tema, las cunetas. Yo hice mi tesis en taludes de carretera, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo de esto que estás diciendo. No solo es la cuneta, es el propio talud. Muestreando, durante la tesis, la mejor parcela de muestreo, donde más especies amenazadas nos aparecieron, más diversidad, más de todo, estaba dentro de un talud de una carretera. Muestreamos fuera y dentro de los taludes. No sé cuántas especies amenazadas, protegidas en listas rojo de arbustos, ¿vale? La cuneta no tenía ni un gramo de tierra. Eso era limpísima. Claro, cuando llueve, lo que tú dices, infiltraba. Tanta vegetación infiltraba en el talud. Cuando fuimos a tomar análisis de suelo, habían reperfilado el talud. Habían quitado toda la vegetación y habían dejado tierra descubierta. Los ingenieros de caminos que son así, hacen eso. Habían dejado tierra descubierta. Un talud que lo llevaban sin tocarlo 20 años. La cuneta estaba llena de tierra, charcos de lluvia de hacía 4 días allí, de que había destrozado el talud. Claro, no se había infiltrado, había corrido el agua. Claro. Otro ejemplo más de que no solo es la cuneta, sino en los entornos, un entorno infiltrable o un entorno de evacuar rápido. Cuando preguntamos que para qué se hacía eso, nos dijeron para que no haya fuegos y para que el agua se vaya rápido.
Tú dices, ¿para qué quieres que el agua se vaya rápido? Tú quieres que el agua se vaya, vale, pero ¿por qué rápido? Hombre, Sí, si está encima de la era el por qué, pues por esto. encima de la carretera lo entiendo, ¿vale? No, pero que es que era el talud. Es que era un talud Ya, que pero- dices. pero que se vaya rápido, peor. No quieres que el agua tenga velocidad. Cuanto el agua menos velocidad tenga, menos capacidad de arrastre tiene y menos erosiona. Y menos Uno de los erosión. problemas que tenemos, grandes problemas que tenemos en España y en muchas partes del mundo, que es la pérdida de suelo. Porque lo limpiamos todo y el agua arrastra. Cuanto más lenta vaya el agua, mejor. ¿Cuál es el problema? También que si el agua va lenta, el agua coge más altura y puede inundar, entre comillas, porque muchas veces no son superficies grandes, puede llegar a más sitios. Entonces, si yo cojo y hago el cálculo de una cuneta, ¿vale? Y le pongo una pendiente y le pongo hormigón, pues me va a salir que el agua, la superficie del agua, la cota del agua, va a llegar a 30 centímetros. Si ahora cojo una cuneta y le pongo tierra y le pongo, por ejemplo, vegetación por encima, pues me va a salir que a lo mejor el agua llega a 70 centímetros. Por lo tanto, tengo que hacer una cuneta más grande. Al final, si no pienso nada más que en los números, es un problema. Pues entonces ya está, cuneta de hormigón y tira para adelante. Luego al final está llena de mierda y se comporta peor que una cuneta verde. Pero bueno, en mi informe queda muy bonito y el primer día cuando se inaugura, eso está precioso, está muy limpio, Oye. escamandado. Y Luis, vosotros que sois, como tú has dicho, haciendo números, tú que eres ingeniero, pasta. Cuando tú vas a hacer un proyecto y tienes que poner medidas de sistemas urbanos de drenaje sostenible, ¿eso qué significa hablando en plata? A Pues corto y a eso- medio y a largo. Eso significa para el cliente, me voy a gastar dinero en algo que no me va a repercutir en absolutamente nada, que no me va a ahorrar absolutamente nada. Es decir, yo, por ejemplo, cuando hago un proyecto de un edificio, una casa, un cliente, yo le puedo decir, pues mira, vamos a hacer esto para ahorrar agua en el grifo, vamos a agua grises, no sé qué, tal y cual. Yo hago los cálculos y digo, y además te va a ahorrar tantos litros de agua y te va a ahorrar tanto dinero. Vale, y luego están los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que en vez de que lo conectes a la tubería principal de aquí, que lo infiltre en tu casa, tal y cual. Pero eso no te repercute en nada, en dinero, porque eso a ti no te cobran por echar un litro de agua a la red. No te cobran en España, ¿eh? Pero se terminará cobrando y en ciudades como Berlín te cobran, ¿vale? En ciudades como Berlín tú tienes por metro cuadrado impermeabilizado de tu casa, te cobran un dinero, porque el agua va a caer sobre tu vivienda y va a generar una escorrentía y eso se tiene que tratar, ¿vale? Y aquí en España no te lo cobran, ¿vale? No te lo cobran de ninguna manera. Sería complicado medir el caudal, porque es muy fácil medir el caudal en una tubería que va a presión, pero medir el caudal de una tubería que no va a presión, como una tubería que drena tu agua pluviales que sale de tu casa, es más difícil. Pero te podrían hacer eso, te podrían hacer un cálculo en función de los metros cuadrados impermeabilizados que tú conectas a la red. Si tú lo tienes impermeabilizado, pero tú lo gestionas y lo infiltras en el terreno, no te lo deberían cobrar. En España, bueno, tal y como está la construcción, normalmente los edificios no tienen zonas para infiltrar, pero en otros países sí tienen zonas para infiltrar. De hecho, hay ciertos países incluso que ven raro que no gestiones tus propias aguas en tu terreno, porque es algo muy habitual. Pero claro, como no te lo cobran, pues da igual. Mucha gente me viene y me dice, es que gastamos mucha agua porque el agua está muy cara y demás, y entonces queremos hacer algo. Y claro, y además en la factura te cobran el saneamiento igual que te cobran el abastecimiento, pero claro, yo utilizo agua para regar y ese agua no va a la depuradora, pero me la siguen cobrando. Y entonces yo le digo, sí, vale, ese agua que tú en vez de tirarla por el bate, la utilizas para regar y o se evapora o se infiltra, no te la cobran, pero tampoco te están cobrando el agua que cae de lluvia que tú estás generando como escorrentía y la estás conectando al sistema. Eso también tampoco te la cobran. Y eso nos cuesta dinero a todos de tratar y depurar y transportar. Así que lo mismo, no te porque tienes que quejar tanto. Vale, pero claro, mientras no se cobren. Por insistir en cuanto a precio, vale, estos sistemas que has dicho, que estamos hablando de que si una construcción cuesta 100 millones, aplicar estas técnicas puede irse a los 1000 o a los 120.
Hombre, es que claro, es que va a depender mucho de qué proyecto estemos hablando. Sí, pero ¿que es un poquito más o es meterle Es un poquito ceros? más, es un poquito más. De hecho, es relativamente fácil hacer por ejemplo, para una vivienda unifamiliar, ¿vale? Del último proyecto que yo he hecho, podríamos estar hablando de que con todo, a lo mejor eran unos 3.000 y pico, 4.000 euros todo. Que tu casa no estuviera conectada al sistema general de agua. En este caso fue una vivienda que tenía que hacer una obra gigantesca para conectarse al sistema general de agua, y entonces lo que hicieron es un sistema para infiltrar el agua en el terreno o reutilizarla y no tener que conectarse. Y más o menos el precio que salía por el depósito que utilizamos y demás, básicamente eso. Y tenía la capacidad de reutilizar el agua. Incluso, No incluso a solo, lo mejor no, la no fecal solo y todo. no sé, no, las fecales, no, el agua de lluvia. Ah, vale. No podían conectarlos porque el agua de lluvia, el sistema era separativo y la tubería de agua de lluvia estaba en una calle, pero en el otro lado de la calle, ¿vale? Era una calle de doble sentido con 2 carriles, entonces estaba en el otro lado, en vez de estar en su lado. Claro, y Y tienes que tenían que levantarlo todo. abrir toda la calle porque la casa estaba hecha, pero la carretera también. Entonces tenían que montar un follón, y entonces vieron la posibilidad de infiltrarla y reutilizarla. Solo este tipo de agua. Estos son para aguas de lluvia. Esto no lo podría hacer para aguas fecales. ¿Vale? Vale. Vale, No, por vale. eso Solo te aguas de preguntaba, como lluvia has que se dicho. supone que son, técnicamente se denominan aguas grises, ¿vale? Porque no son aguas negras como las aguas de lluvia que se le llaman, porque no tienen tanto contenido en materia orgánica, tienen muchísimo menos, tienen menos peligro, pero aún así no son completamente limpias. Vale. Eso sí que hay que tenerlo claro. Si nosotros quisiéramos reutilizarlo, lo ideal, sobre todo si son superficies que puedan estar contaminadas, es hacer algún tipo de tratamiento, pequeño tratamiento. Pero muchas veces, si la zona está bastante limpia, simplemente con quitar hojas y en un momento dado que te quieras curar en salud, que le ponga una pastilla de cloro y que el agua pase por una pequeña pastilla de cloro para que se clore un poquito, la puedes utilizar no para bebértela, obviamente, porque eso ya sería más complejo, difícil, pero por sí. ejemplo para limpieza, para regar, para todo eso se podrían utilizar perfectamente. Vale, y hablando de todos estos sistemas, además de este que nos has contado de Berlín, del tema de que cobren, alguna ciudad en España o alguna ciudad fuera que a ti que te suene o que hayas visto ejemplos que lo hacen las cosas guay, algo así para ir cerrando? Pues en España salen algunos casos, ¿vale? Algunas pruebas. Sale, por ejemplo, Barcelona, tiene algunos casos. Si buscáis en internet, tiene algunos casos concretos de los SUD más con vegetación y demás, que son los más evidentes. En otras zonas, lo que se está haciendo ahora mucho, y hay mucha legislación, y se está haciendo más de lo que parece, pero no se ve tanto, son lo que se llaman depósitos de infiltración, ¿vale? Lo que se utiliza son una cosa que se llaman celdas de infiltración, que son como, imagínate, como una especie de cajas grandes de plástico, pero que simplemente están malladas, que no están cerradas, ¿vale? Prácticamente es como una especie de estructura. Entonces, tú lo que haces es montar un depósito con esas piezas como si fuese un tente, un Lego, con la forma que tú quieras. Eso lo envuelve en una geomembrana o en un geotextil. Si tú quieres que se infiltre por la parte de abajo, pues pones un geotextil, ¿vale? Lo haces como un regalito, haces como un paquete y eso lo entierra. Entonces lo que hace es que el agua de lluvia llegue allí y se infiltre, o si no se infiltra lo suficiente, por lo menos que cuando salga de ese depósito ya salga con un caudal más pequeño. Por ejemplo, esto se hace mucho y ahora mismo es casi lo que más se está haciendo, porque si lo veis es una cosa como muy simple, va enterrado, tiene poco mantenimiento, es casi como hacer un depósito de hormigón, pero... Sí, pero con las paredes filtrantes. Claro, sobre todo la parte de abajo es filtrante. Entonces, eso sí se está haciendo, por ejemplo, en el Wanda Metropolitano, lo que se hizo allí. Eso, todo el drenaje tenían celdas de infiltración. Seguramente pasaréis por zonas nuevas en los que tienen celdas de infiltración. Es decir, ese tipo de cosas se está haciendo mucho más. Sistema urbano de drenaje sostenible con soluciones basadas en la naturaleza, que en parque y demás se están haciendo. En Madrid hay un parque que lo utiliza. Normalmente cuando se hace incluso te ponen cartelitos obviamente para la comunicación, que lo deberían de hacer incluso más. Y curiosamente
los que más utilizan esto son países que llueve más, también que llueve más, pero que llueve con menos intensidad, como Reino Unido, que en Europa todo esto viene del Reino Unido, y también se utiliza mucho en países como los Países Bajos, que tienen un gran problema con la lluvia, pero porque tienen los niveles freáticos muy altos, entonces tienen que gestionar el agua de lluvia muy bien. Incluso a ellos, que pueden decir, bueno, como tengo el sistema freático muy alto, a mí no me interesa en teoría infiltrar el agua en el terreno. Debería ser más parecido aquí. Cuanto más eche el agua, más lejos, mejor. Perfecto, pero no. Ellos saben que lo ideal es gestionar el agua donde se produce, infiltrarla en ese punto y luego que no esté contaminada. Así que yo destacaría Reino Unido por su tradición, y los Países Bajos sobre todo por el tema ese, que es completamente opuesto a nosotros en temas de problemas que tienen con el agua. Ellos tienen un exceso de agua y nosotros tenemos una falta de agua. Pero ellos lo tienen constante y nosotros a picos. Exactamente. Sobre todo aquí en los que vivimos en el sur lo sabemos, eso de a picos. Bueno, pues no sé si alguna cosita más, Enoch, o vamos cerrando. No, yo creo que esto último que has dicho, Luis, me ha gustado. Me ha dejado con un poco de esperanza que lo mismo lo vamos viendo, mira, y que se va... Voy a tirarle yo una cosita. ¿Y a nivel político? ¿Se está haciendo algo? ¿Se cree que en los próximos 50 años algún partido diga de hacer este tipo de cosas? ¿Sabes? Bueno, digo, tiempos de la política, 50 años. O sea, el cambio climático llevamos 50 años diciendo que hay cambio climático y ahora parece que hay una ley. O sea, igual con esto. Cada vez se ve más y se ve que en las ordenanzas municipales se incluyen. Vale. Y cada vez se está haciendo más. Es decir, no es una cosa que al final haya que lucharle y se hagan una... No, normalmente los sistemas urbanos de energía sostenible cada vez se oyen más y cada vez te lo encuentras más en las ordenanzas. Bien. Ahora, que muchas van a empezar por este tipo de cosas, de celdas de infiltración, que estén enterradas, que no se vean, que sean... Habrá que avanzar, y para avanzar en otros sistemas urbanos de drenaje sostenible un poquito más evolucionados tendremos que esperar un poco, pero en las ordenanzas ya están, y en muchas de las ciudades y en muchos de los proyectos te lo piden, y muchos de los ingenieros que no se dedican a temas de sostenibilidad sino a puros cálculos ya lo incluyen como un mero anejo, porque se lo obligan, ¿vale?, a utilizarlo. Así que no los veréis muchos todavía, porque van a estar muchos de ellos enterrados, pero sí se están haciendo mucho. Pues acabamos con dos noticias que creo que nos dejan ahí bien. Bueno, antes de irnos, Luis, momento spam. ¿De qué quieres hacer spam? Tú... Bueno, ya hemos hablado del otro podcast, porque ya que estamos en la red Podcastidades, que si se quieren pasar por Haciendo Agua, que hablamos de un montón de temas relacionados con el agua, más o menos, por lo menos en un principio, en los primeros 5 minutos, y luego ya hay veces que nos desviamos un poco, pero sí, y hay un montón de temas interesantes. Y luego ya a nivel profesional, si quieren saber más sobre la gestión sostenible del agua, yo les recomendaría que pasaran por mi web, que es www.hidrologiasostenible.com. Y bueno, y si alguien me quiere hacer alguna pregunta o ponerse en contacto conmigo por redes sociales, en Twitter soy @hidrosostenible, ¿vale? Esa es mi Twitter profesional, por decirlo de alguna manera, y mi Twitter un poquito más de divulgación y personal es @waterhacker. Así que depende de lo que queráis, ahí me podéis encontrar. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Luis, y súper interesante este tema. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, no, que hoy tenemos por aquí de nuevo a nuestro amigo Luis Quesada, que son temas que hemos dejado pendientes en programas anteriores y que tengo un montón de ganas de que nos cuente Luis, ¿eh? Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? ¿Qué tal, Enoch? Luis de Geinova. Que nos dejas con las ganas, y claro. A ver, hemos hablado de los sellos de huella de carbono, ¿vale? Que hay diferentes sellos. Pero vamos a ver, esto de los sellos, ¿cuáles hay? ¿Para qué sirven? ¿Realmente hay diferencia? ¿Valen para algo? ¿Cómo es esto? Bueno, a ver,
Tokumoto. A ver, sí, efectivamente existen diferentes sellos, que bueno, los sellos al final no dejan de ser siempre algo más relacionado en principio con el tema del branding, ¿vale? El tema de imagen de marca, pero claro, cada vez se va asociando más al propio producto, ¿no? La propia filosofía de la empresa, ¿no? De ser sostenibles, y casi siempre va incorporada pues dentro de la RSC, de la responsabilidad social corporativa, como una de las cuestiones que se tienen que tratar, por ir consiguiendo pues eso, mejor marca, mejor sostenibilidad de la empresa, etcétera. Existen diferentes tipos de sellos. Si hablamos, por ejemplo, de los que se hacen a través del Ministerio, Transición Ecológica, que uno sería el sello de cálculo, ¿vale? El cual, digamos, que vas a definir el alcance 1 y 2. Ya hablamos en su momento de los alcances 1 y 2, de emisiones directas e indirectas, que, digamos, tienen que ver con o están digamos, en la facultad de la propia empresa, poder alterar esas emisiones. Y después también hay otro sello, que es el sello Reduzco, ¿vale? Que es un sello en el cual se hace el cálculo durante los 4 últimos años, y si se ve que hay una tendencia a la baja, que hay tendencia decreciente de esas emisiones, pues te dan ese sello. Normalmente hay muchas empresas pues que lo normal es que tú vayas haciendo cálculos un año, hagas el cálculo de 2 años, es decir, vale, ¿cómo estoy? Situación preparacional, digamos, ¿no? Situación de partida, y a partir de ahí haces un plan de reducción. Entonces tú cada año vas haciendo ese cálculo y vas viendo cómo, aplicando aquellas cuestiones en las que vas a trabajar, que dices, bueno, vamos a intentar pues operar con coches eléctricos, vamos a intentar, pues bueno, hay un montón de líneas de trabajo, de estrategias para intentar reducir esas emisiones de la huella corporativa, y vamos viendo cómo poco a poco se van reduciendo esas emisiones, y si en 4 años existe una tendencia clara a la baja, pues te dan otro sello. Vale, entonces tienes que estar 4 años solo con el sello de, oye, yo calculo mi huella. Y el 4.º año es el que ya puedes conseguir el de, vale, y además reduzco. O puedes hacerlo en plan retroactivo, en plan, oye, yo calculo mi huella hoy. Hacerlo retroactivo. Claro, pero es complicado. Es complicado que salga bien, claro, evidentemente, pero podrías hacerlo. O sea, que tú puedes decir, presentar cálculo de 4 años y decir, mira, en 4 años, pues sí, efectivamente hay una reducción, por lo tanto, reduzco. Pero bueno, tienes que presentar también el plan de reducción, etcétera. O sea, es decir, al final tienes que hacerlo todo. Lo normal es hacerlo de la otra forma. ¿Y qué otro? Perdón, Juan. No, eso, que había más sellos aparte del reduzco y aparte del de cálculo. Sí, está el sello compenso. Bueno, tú al final emites X toneladas de CO2, ¿vale? A la atmósfera. Pues tú lo que puedes hacer es intentar solicitar esa compensación mediante, bueno, pues haces un acuerdo de cesión digamos, dentro de lo que es un proyecto de sumideros de carbono. Dices, lo que haces es comprar digamos, dentro de ese proyecto las toneladas que tú emitas, ¿vale? Entonces tú haces un acuerdo, de hecho, durante 30 años que vas a trabajar todo eso, ¿vale? Entonces cuenta más o menos, creo que los precios están entre unos 30 y 50 euros, una cosa así, la tonelada de CO2 equivalente emitida. Compensado, ¿no? Sí, efectivamente, ¿vale? Es decir, si tienes, pues no sé, 150 toneladas, pues tendrás que multiplicar esos 150 por 50 euros, entonces pagarlos, ¿vale? Digamos que es una compensación en ese sentido. Y como eso a mí me pierdo, una empresa, por ejemplo, no sé si una empresa, una consultora como Genova, que sois unos cuantos trabajadores, ¿qué emisiones tienen toneladas? O como nosotros, que somos una agencia, somos 3 personas, una agencia chiquitita, una consultora, al final tenemos ordenadores y poco más. ¿Qué cantidades más o menos de toneladas emitimos? Porque queda muy bien decir una tonelada 50 euros, pero yo no sé si emito 1 al año, 100 al año o 1000 al año. Bueno, todo depende. Bueno, rangos por lo menos, Luis, rangos. No. Bueno, a ver, pues de 100 a 500 mínimo. O sea, es que es de todo, es que es muy depende.
es complicado. Es decirlo es que es complicado de más o menos trabajar porque cada empresa, por ejemplo, hay empresas que trabajan directamente en coworkings, ¿vale? Y claro, esas, por ejemplo, todo lo que son empresas que trabajan en coworkings, pues por ejemplo, no tienen no tienen, o sea, no tienen, o sea, es un servicio, no tienen una empresa que lo emita, ¿sabes? En ese sentido. Es decir, todas sus facturas son un servicio de la empresa que está gestionando el coworking, ¿vale? Entonces no tienen como oficinas base. Entonces, si tú planteas eso, después planteas que las personas también trabajan en su casa, que no tienen desplazamientos, que es prácticamente tu gestión, pues las emisiones que tienen de huella de carbono pues son muy pequeñas, muy pequeñas, claro, evidentemente. Sí, que podrían estar en las 100 al año, por así decirlo, ¿no? Bueno, o menos, ¿sabes? Al final, claro, a ver, te digo que es complicado, ¿vale? Sí, es complicado, pero bueno, para que la gente que nos escucha sepa, vale, más o menos que se haga una idea de lo que es. 100, a ver, es que yo creo que mucho menos, o sea, que 3 toneladas, 5 toneladas de CO2 equivalentes, o sea, 100, ahí estamos hablando de muchos. Claro, es que depende de las consultoras, ¿vale? Cambia bastante, depende de la gente. Por ejemplo, ya te digo, una como Heinova está en ese orden, ¿sabes? O una consultoría que trabaja en coworking, si no hace apenas desplazamientos, está en ese orden. Entre 3, 2, 5 toneladas de CO2 equivalente, ¿vale? ¿Año? Sí, año. No, pero por lo menos nos hace una idea de saber si estamos en 5, en 500 o en 5.000. Claro. O sea que, bueno, claro, a ver, pero nos hace una idea. Eso es. Claro, pero por ejemplo, después hemos hecho para otras empresas, ¿vale? Que después también tienen temas de acero, ¿vale? Porque son productoras, pues claro, no tienen nada que ver, ¿sabes? Nada que ver, ¿sabes? Que nosotros incluso podríamos conseguir el sello compenso con nada, o sea, con la calderilla casi con lo que nos sobra en el bolsillo casi. Claro, realmente sacarte, tú piensas y con 3 toneladas de CO2 equivalente, pues en realidad con 150 o 200 euros podrías hacer la compensación. Eso es lo que quería saber en qué rango estamos. Sí. ¿Y hay algún otro sello por ahí? Yo que sé, hablabas otras veces de ISOs, o hay otros sellos, porque seguro que hay independientes ahí. Más que sellos. O sea, al final es, pues evidentemente el sello de la ISO, ¿vale? Es decir, tener ya la ISO 14064, evidentemente tienes un sello, estamos hablando de un sello, un estándar internacional, y evidentemente pues tiene otro rango, ¿vale? Sí, pero nos decías en un programa que, por ejemplo, para acceder a ciertos proyectos, por ejemplo, de renovables y demás, los que hacen falta son los del ministerio, ¿no? Que puntúan. Vale, sí, bueno, eso fue por el que, a ver, quiero que me centre. Esto era por el tema del concurso por el concurso de las renovables. Vale, sí, efectivamente ahí en el concurso ese pues salía que uno de los valores que puntuaban era justamente que tenía que tuvieras ese sello, el sello del plan de reducción del sello de calculo y compenso o calculo y reduzco, ¿vale? Eso creo que era un punto, si mal no recuerdo. Y en el caso de que tuvieras los 3, calculo, reduzco y compenso, pues te dan 2 puntos, efectivamente. Pero claro, si tienes la ISO, pues evidentemente no tienes nada. O sea, ellos te dan por ese sello, ¿vale? Es decir, eso te iba a decir, que aunque el ISO sea más importante, realmente en ese caso interesa más tener otro. Claro, pero es decir, si tienes uno, el otro también lo puedes tener fácil. El otro no deja de ser un trámite. Si lo complicado es tener ese cálculo, más o menos digamos que no trabaja con alcances, el otro con categorías, etcétera, pero una vez ya tienes ese cálculo, pues lo presentas y ya está. Sí, que tienes que pasar una por auditora, ¿vale? Es decir, tienen que certificarlo una auditoría, tiene que hacerte una auditoría del cálculo que has hecho para el alcance 3. Que es lo que dijimos en la última vez, que vosotros podéis hacer todos los cálculos, pero luego una editora tiene que certificar o auditar que esos cálculos están bien hechos. Claro, efectivamente. Vale. Y también tiene todo el sentido del mundo que si ya tienes hechos los cálculos y ya tienes todos los datos, te sea sencillo, digamos que
pues coger lo que ya está, pues si en otro sello, si me vas a pedir algo parecido, pues lo aplico, ya está, según las reglas y adelante. Nada, Luis. Claro, o sea, sí. Pues Bueno. oye, pues mucho mejor, ya me queda más claro. ¿Qué? ¿Os calculamos o no os calculamos? Venga. Vamos a cerrar, ya lo hablamos, venga. Vamos a cerrar. Vale, muy bien. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Venga, hasta luego. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, Enoch, ¿nos vamos o qué? Pues sí, antes una recomendación o un par de ellas. Venga, hoy dos. Venga, hombre, ¿qué me recomiendas? Hombre, por supuesto, haciendo aguas. Es que, o sea, cualquiera que haya llegado hasta aquí no se puede ir sin que el siguiente programa sea de Haciendo Aguas. Tiene que ser así, ya está. Y si no, tenemos también que vino Marina Arnaldos, que también es de Haciendo Aguas, que vino en el 112, que hablamos de agua regenerada. Así que ese también se pueden escuchar Muy de bien. este mismo podcast. Pues nada, pues ahora sí que nos vamos, ¿no? Eso es. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por vuestros comentarios en redes sociales, muchísimas gracias por compartir el programa y dejarme algún comentario sobre esto, si conocéis eso, que en tu ciudad lo hagan bien o lo hagan mal. Echa una foto y nos enseñas ese alcorque con el ribete para que no le entre agua adentro, o ese alcorque metido para abajo para que drene. Mándanos esa foto y diremos, mira, este ha escuchado el programa y se ha enterado de lo que estábamos hablando. Muy bien, pues muchas nada, gracias. Te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.